Hola, bienvenidos. Esto es Entre Planes y Decisiones, donde hablamos de dinero, seguros y cómo sobrevivir a la adultez sin endeudarte o morir en el intento. Así es, nosotros somos Urias Seguridad y Cuidado y este es el espacio donde la educación financiera forma parte de tu historia. Y hoy vamos a hablar de cuando la salud se complica, cuando el problema deja de ser médico y se vuelve financiero. Porque enfermarse ya es difícil, pero pagar una enfermedad es otra historia. Sí, porque cuando pensamos en una enfermedad, pensamos en hospitales, tratamientos, médicos, pero muy rara vez pensamos en el impacto económico que esto puede tener. Y cuando hay una enfermedad importante, pues muchas veces ahí se puede durar meses sin trabajar, los gastos médicos pueden ser muy altos y además puedes hacer uso de los ahorros que están destinados para otras metas. Sí, esto que dices me suena así como cuando alguien tiene una tragedia y lo primero que uno piensa es como persinarse o tocar madera como para alejar eso de tu vida. Sí, como si fuera magia, ¿no? Pero en realidad eso es una reacción muy común y muy humana, porque nadie quiere imaginarse en esa situación. Pero cuando una enfermedad llega, no solamente afecta a la salud, también puede afectar la estabilidad económica de una familia. Sí, porque, bueno, depende, ¿no? Porque si la persona es derechohabiente del sistema público, pues no gastaría en el tratamiento como tal, pero a lo mejor sí gastaría en otras cosas como comida, traslado, tiempos de cuidado o cosas que a lo mejor el hospital no tiene. Tiene razón, el sistema público cubre la atención médica, pero la enfermedad sigue estando ahí y sigue generando costos adicionales, como por ejemplo transporte, estudios externos, para poder agilizar los tiempos, porque seamos sinceros, la atención pública, los procesos a veces suelen tardar. Por ejemplo, con mi papá nosotros vivimos, él tuvo cáncer, entonces nosotros tuvimos que llevarlo con un especialista privado para que le pudiera hacer esos estudios que él necesitaba, porque el tiempo en estos casos es la clave. Ya el tratamiento más costoso, como por ejemplo las quimioterapias, esas sí se realizaban en el IMSS, pero todo el gasto previo, todo el proceso previo, ese sí implicó gasto y movimiento económico para la familia. Pues dicen que los bienes están para remediar los males. Sí, de hecho, eso dicen, y eso mismo decía mi papá, y eso fue lo que pasó. Cuando se jubiló, se compró su primer carro nuevo. Era algo que estaba esperando por años, pero al poco tiempo que se jubiló le detectaron la enfermedad. Entonces, una de las primeras decisiones que él tuvo que tomar fue la de vender ese carro para poder afrontar los gastos médicos. Oye, qué mala onda, porque es algo que había logrado después de trabajar toda su vida. Era como su premio. Sí, exacto. Ese carro era como un premio para él. Pero además de esto hubo algo muy valioso. Muchas personas que lo querían, entre familiares, amigos, conocidos, excompañeros de la escuela, de la universidad, entre todos ellos hicieron varias actividades para poder apoyarlo económicamente. Eso ayudó a que no se perdiera la casa familiar, porque en un momento también tuvo una cirugía de emergencia que se realizó en un hospital privado, y en ese momento llegar a tiempo era vital. Órale. O sea que si no hubiera sido tan querido, pues quién sabe qué hubiera pasado. Así es. Porque cuando la salud está en juego, las decisiones financieras se vuelven inmediatas y muchas veces el patrimonio se convierte en el recurso para sobrevivir. Estamos más familiarizados con enfermedades comunes, gripe, infecciones, cosas que con un antibiótico salen. Y aunque sí son un gasto, muchas personas prefieren ir con un médico particular y lo resuelven. Pero la verdad casi no pensamos en escenarios más graves y de vida o muerte. Porque las experiencias que tenemos la mayoría con la salud son enfermedades leves. Pero cuando hablamos de enfermedades graves, ahí la realidad cambia completamente. Pues sí, ahí ya no es la consulta rápida, el médico de siempre. Exactamente, ahí es donde entran estudios, especialistas, hospitales y muchas veces tiempos de espera. Y es importante decirlo con respeto. El sistema público de salud tiene grandes profesionales, pero también tiene una demanda muy alta. Sí, o sea, no es que no te quieran atender, es que puede ser tardado. Por eso muchas personas prefieren, cuando tienen una enfermedad común, de las que hablamos, prefieren ir a la consulta de la farmacia que esperar tanto tiempo para ver al médico familiar. Exactamente. Y eso funciona cuando hablamos de enfermedades comunes, pero cuando hablamos de algo grave, el tiempo ya no es solo comodidad, el tiempo puede ser un factor médico, como por ejemplo, diagnóstico temprano, estudios rápidos, cirugía o tratamiento oportuno pueden hacer una diferencia enorme. Y ahí es donde algunas familias terminan yéndose a lo privado, aunque no lo tuvieran planeado. No porque quieran, sino porque tienen que resolver en el momento.
Como lo que dijimos antes, cuando el tiempo es crítico, la decisión financiera se vuelve urgente. Ajá. Entonces, el acceso rápido no es solo comodidad, es una ventaja real. Hace un tiempo, en tiempos de pandemia, yo estaba en revisión por una cuestión médica. Entonces, como se atravesó la pandemia, pues muchos tuvimos que reagendar en lo que era el especialista o para hacerse estudios. Entonces, mientras yo hacía la fila, estaba delante de mí un señor y pues uno se pone a platicar. Entonces el señor me decía, ahora era hasta cuándo tengo que esperar. Seguro quieren que me muera. O sea, yo sé que no quieren que se muera uno. Bueno, quiero pensar eso, ¿no? Sí, Y, o sea, es que es verdad, porque pues hay mucha gente esperando antes que, no es el único que se va a hacer un estudio, o sea, hay millones de personas. Sí. La cosa es de que también yo entiendo la frustración del señor, pues, porque pues no sabe qué es lo que le iba a salir en el estudio. No era sacarse sangre nomás. Y pues también estaba la cuestión de la pandemia, que era una situación de estrés. Y también, pues los médicos también se pueden enfermar. Pues todos vivimos la pandemia y supimos lo que era eso. Y eso obviamente que afectó los tiempos de espera en el sector público. Eso muestra lo que viven muchas personas. La angustia de esperar cuando no sabes qué está pasando en tu cuerpo. No es falta de atención, es saturación del sistema. Pero desde el punto de vista médico, esa espera sí es relevante. Porque cuando se habla de una enfermedad grave, cada semana e incluso cada día puede hacer la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento. Y ahí es donde el acceso oportuno se vuelve una variable de salud y no solamente de comodidad. Esa es una realidad innegable. ¿Nos guste o no? Así es. Y hay una pregunta que casi nunca nos hacemos hasta que algo pasa. Ante un accidente o una enfermedad, ¿dónde quiero ser atendido? Porque muchas personas sí cuentan con servicios de salud pública. Pero también es cierto que muchas personas, cuando pueden, prefieren evitar la espera, prefieren ir con el médico particular. Sí, también. O si tienen la suerte de tener un conocido dentro de la institución, pues van con él para que les ayude a acelerar el trámite. Que es muy común también eso en México. Y ahí está la clave. El tipo de atención médica que vas a recibir se decide antes del diagnóstico. No cuando estás enfermo, se decide cuando estás sano. Porque en ese momento es cuando puedes elegir si quiero depender solamente del sistema público o si también quiero tener atención médica privada. Pero esa decisión es previa a la enfermedad. Y muchas veces pensamos, si algo pasa, pues vendo algo. Tengo la casa, tengo un carro, tengo un terreno. Como si el patrimonio fuera dinero líquido. Y pues los bienes están para remediar los males. Recuerdo que una amiga mía tenía un bocho. Ella amaba su bocho. Y tuvo una emergencia económica familiar. Y tuvo que venderlo rápido. Entonces me decía ella que cuando le dieron el dinero lo recibió casi llorando porque tuvo que mal venderlo. Sí, porque algo que tomó años de conseguirse pierde en valor cuando hay prisa. Y en temas de salud, la prisa casi siempre está. Porque cuando hay una enfermedad grave o una emergencia médica, no puedes esperar al mejor comprador. Es más, no puedes esperar el mejor momento. Vendes cuando necesitas. Y si el que te va a comprar sabe que está surgido, olvídate, peor. Exactamente. Pero, ¿por qué perder el patrimonio que llevas toda la vida construyendo si se puede evitar? Pero a ver, ¿cómo un seguro de gastos médicos va a cuidar mi patrimonio? Porque además tengo que estarlo pagando. Y no es barato. Porque al final, ese dinero que pago al seguro es dinero que podría usar para construir patrimonio. Ahorrar, invertir. Entiendo que existe esa creencia. Porque cuando estás construyendo patrimonio, cada peso cuenta. Y claro, un seguro de gastos médicos implica un pago constante. Pero aquí está el punto clave. Un seguro de gastos médicos no compite contra la construcción de patrimonio, la protege. Porque construir patrimonio puede tomar años, pero un evento fuerte puede destruir tu patrimonio en meses o incluso semanas. Por eso el seguro de gastos médicos no es solo un producto de salud, es una estrategia financiera, porque existe para algo en concreto, para evitar que un evento fuerte se lleve el patrimonio que te costó años construir. Es como cuando jugábamos Nintendo. Para los que son de OV7 para acá. El Super Nintendo, no, era el Nintendo, el Super Mario, el 1. Jugabas y eran como 8 mundos para poder rescatar a la princesa.
Y a veces, pues uno todo el día jugando, ¿no? Y sucedía a veces que ibas como en el nivel 6 o 7 y se iba la luz. Qué coraje. O alguien se atravesaba y con el cable, pues el cable había que enchufarlo, ¿no? Y se daba un tropezón y pues era o empezar otra vez desde cero. Ándale, ese es un muy buen ejemplo. Financieramente, una enfermedad grave puede hacer exactamente eso. Puede borrar en poco tiempo lo que te tomó años construir. Por eso un seguro de gastos médicos es una estrategia financiera, para que tu avance no se reinicie. Entonces, si entendí bien, el seguro de gastos médicos no es tanto por la enfermedad, sino por el impacto financiero que puede provocar. Exactamente, porque la enfermedad es un tema médico, pero el problema grande casi siempre es financiero. Hospital, cirugías, tratamientos, estudios, son costos muy altos y muy rápidos, y cuando llegan no te preguntan si estás listo. O sea, el seguro de gastos médicos no evita que algo pase. Lo que evita es que tengas que pagar con tu patrimonio. Evita que tengas que vender, que endeudarte, que el ahorro de años se vaya en meses. Es una estrategia financiera, porque estás separando dos cosas muy distintas, tu patrimonio y los riesgos grandes de la vida. Y cuando separas riesgo de patrimonio, tu estabilidad cambia. Si este episodio te ayuda a entender mejor cómo proteger tu patrimonio, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y comparte con aquellos que necesitan escuchar esto.